La historia de la economía moderna bien podría narrarse como un pasaje literario, un universo de realismo mágico donde el valor del dinero se disipa con la misma sutileza con la que el tiempo borra los recuerdos. En estas páginas nos adentramos en un viaje por 100 años de inflación, en el marco teórico, evidentemente. Hemos regresado atrás 100 años hasta 1924 y tomando datos que he podido encontrar en Internet, he creado un escenario teórico para poder comparar las cifras de la inflación con las cifras de la cotización del oro y también con las cifras de los precios de la vivienda. Todo esto en dólares y referenciándome a Estados Unidos, que considero que es el mercado más grande del mundo hoy en día. Pero nos puede dar una visión de cómo sentarían estos 100 años de inflación. La inflación es, en esencia, la pérdida progresiva del poder adquisitivo. No se revela de inmediato, evidentemente. Su efecto se aprecia cuando miramos atrás y comprobamos que lo que antes comprábamos con un puñado de dólares hoy apenas alcanza para un café. Vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, esta imagen es un clásico. Supongo que la habréis visto muchas veces. Fijaros bien, por ejemplo, en 1935, con $1, comprábamos 10 botellas de cerveza. Bueno, 1933, que lo pone en la zona esta de aquí abajo. Esto en el año 1933. Sin embargo, si nos venimos ahora, que sería el gráfico al final, que fijaos que pone año 2020, estamos en el 2024, con un solo dólar, yo creo que apenas nos daría para comprarnos un cortado en un McDonald's. Desde el crack del 29 hasta la crisis del 2008 y la expansión monetaria del año 2020, la historia de la inflación de Estados Unidos ha estado marcada por eventos clave. Aquí en gris estamos viendo, si os fijáis bien, las recesiones que han tenido lugar en Estados Unidos y la línea azul son los tipos de interés de Estados Unidos. Debemos pensar que los tipos de interés que establece la Reserva Federal suben en respuesta a la inflación. Es decir, cuando la inflación sube, la política monetaria, la Reserva Federal, se vuelve más restrictiva, subiendo los tipos de interés para enfriar la economía. Y todo lo contrario, cuando la economía está muy débil, cuando llegamos a un ciclo de recesión, la política monetaria se tiene que flexibilizar para estimular la economía y poder salir de la recesión. De hecho, si nos fijamos bien, aquí en la década entre 1975 y 1980, como estáis viendo aquí en el gráfico este, los tipos de interés de la Reserva Federal estaban alrededor del 17,5%, una auténtica barbaridad. ¿Y cuál era la inflación que, por ejemplo, el Consumer Price Index de la Reserva Federal de Minneapolis nos asigna? Fijaros bien, en la década entre 1970 y 1980. Vamos a verlo en esta imagen, fijaros bien. Entre 1970, aquí tenían una inflación declarada del 5,8%, pero fijaros que en el 74, por la crisis del petróleo, muy importante, esta inflación subió al 11% y siguió subiendo continuamente. Fijaros qué cifras en el 79, el 11% de inflación, el 13% de inflación en 1980, el año que yo nací, por cierto, y el 10,3% en 1981. O sea, una auténtica barbaridad de inflación. Esto corresponde, si os fijáis bien, a la devaluación constante y progresiva que se produjo en este tramo de aquí. Fijaros bien qué bajada más contundente del poder adquisitivo del dólar. Además, fijaros bien en lo que pone aquí. Aquí, en 1974, es cuando terminó el patrón oro, es decir, el dólar dejaba de estar vinculado directamente al oro y también se dejó que la cotización del oro fluctuara libremente. ¿Qué ha sucedido después? Ahora mismo lo veremos. Claro, cuando nosotros miramos un gráfico del oro, en nuestros análisis del sábado, por ejemplo, lo que estamos haciendo, estamos viendo el oro, pero a lo mejor lo vemos en los últimos 40 años. Y yo me he preguntado, ¿y cuál ha sido el comportamiento del oro en los últimos 100 años? El único gráfico que he conseguido de internet ha sido este, que es de Estatista. Lo que me ha sorprendido a mí es ver cómo el oro estaba completamente plano
durante, fijaros bien, esto es 1900 hasta 1975, que esto es justo cuando se produce el final del patrón oro. Ya veis lo que ha pasado después, To the moon, o sea, hablando en plata. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Aquí lo que pasaba es que tenían el acuerdo de Bretton Woods que fijaba la moneda del dólar como reserva mundial y vinculaba al dólar también al patrón oro. Y se estableció el precio de 35,05, me parece, dólares por onza. Un precio fijado por la ley. Ese patrón oro terminó en 1974 y desde entonces fijaros todo lo que ha subido. Para que lo veáis voy a ponerlo en años. El problema que tengo en el programa este es que no tengo la cotización desde 1976, pero si yo hago un ejercicio teórico y establezco un oro, por decir algo, a 20 dólares por onza, que es lo que cotizaba en 1924, 20,65 si no recuerdo mal, 20,65, y desde el 20,65 lo miro a la cotización actual, veamos lo que sucede. Vamos a verlo. Voy a poner la regla aquí, en 20,65, para no hacer trampas, aquí, y voy a empezar a tirar la regla hacia arriba, fijaros bien, hasta tocar la cotización de ahora. ¿Cuál ha sido la subida del oro durante los 100 años? Porque aquí, aunque ponga 40 años, en realidad estoy mirando la cotización que tenía hace 100 años, en 1924. Un 14.000%. Sin embargo, aunque la cotización del oro digamos que ha subido un 14.000%, eso es en términos brutos. Deberíamos ajustarlo a la inflación acumulada. La inflación acumulada, aquí he hecho el estudio, lo que he hecho es, he tomado los datos de la Reserva Federal de Minneapolis, que me da todos los datos de inflación, y los he juntado en periodos de 5 años. Fijaros bien, 1924, 29, 34, 39, 44, 49, y lo más importante, he calculado, gracias a la inteligencia artificial, la inflación acumulada, es decir, cuál ha sido la inflación acumulada durante estos 5 años, cuál ha sido la inflación acumulada durante estos 5 años, durante estos 5 años. De hecho, hubo periodos en negativo. Esto fue la Gran Depresión que empezó en 1933. Cuidado, en Estados Unidos, importante. Y aquí la cotización del oro. Fijaros que la cotización del oro ha estado constantemente oscilando entre estos 20 y estos 35 durante aproximadamente 50 años. Y es a partir de 1974 cuando se dispara. Pero si comparamos la inflación acumulada, que es lo que nos interesa a nosotros, fijaros bien. A medida que van pasando los años, claro, la inflación se acumula, porque si yo tengo un 5% este año, pero el año pasado tuve un 5%, es un 5% sobre el 5% del año anterior. Entiendo que estaréis de acuerdo. Entonces, la inflación acumulada, el poder de la inflación acumulada, a medida que pasan los años, se vuelve tremendamente poderoso. Fijaros que desde hace 100 años, la inflación acumulada que yo he calculado aquí, gracias a la inteligencia artificial, no es nada más y nada menos que un 1739%. Casi nada. Y aquí la cotización no está a día de hoy. Esta es la apertura que teníamos en enero de 2024, que ya sabéis que estamos por lo menos 800 puntos por encima. Cuidado. Y entonces, ¿qué he hecho? Lo he graficado en este gráfico que tenéis aquí abajo. Ahora os explico la última columna porque es muy interesante, ¿vale? En el histograma, inflación acumulada. A ver si puedo hacer un poquito de zoom para que se vea mejor. En el histograma, inflación acumulada, línea roja, cotización del oro. ¿Qué ha pasado con el oro durante todos estos 50 años? Podríamos decir, totalmente plano, porque el precio del oro estaba fijado por ley. Sin embargo, en el momento en el que quitaron el tapón del corcho de la botella, ¿qué ha pasado con la cotización del oro? Para mí, los datos son totalmente contundentes teniendo en cuenta, cuidado, teniendo en cuenta que la cotización del oro que estoy reflejando aquí no tiene en cuenta toda la subida del año 2024. Aquí me está calculando el oro a $2.000 por onza, pero en realidad estamos en $2.900 por onza. Por lo tanto, echando la vista atrás, ¿en 100 años de inflación el oro ha mantenido o ha mejorado nuestro poder adquisitivo respecto a la inflación? La respuesta es contundente. Tras 100 años, el oro ha superado muchísimo a la inflación. Pero, cuidado, tenemos que tener en cuenta que durante 50 años,
esto es un periodo enorme, son por lo menos 2 o 3 generaciones, el oro no se movió, sin embargo la inflación sí. ¿Y qué es esta línea amarilla que pone Case-Shiller? El Case-Shiller Index, por lo que he estado estudiando, es un índice que crearon un par de personas, que no recuerdo ahora sus nombres, pero uno se llamaba no sé qué Case y el otro Shiller, si no recuerdo mal, ¿vale? Corregidme si me equivoco, ¿eh? Que básicamente lo que hicieron era referenciar el precio medio de la vivienda en Estados Unidos ajustado por inflación. Importante, aquí están ajustado por inflación, por eso a veces sube y a veces baja. Aquí el índice era 100, aquí 109, 109, 119, pero al final de la serie, como podéis ver, el precio de la vivienda también supera, porque está ajustado por la inflación, un poquito a la inflación. Aquí no se ve muy bien, es la línea esta amarilla de aquí, pero si nos fijamos en la línea de abajo, que sería el Case-Shiller totalmente aislado, vemos que realmente, y sobre todo, fijaros qué curioso, desde el año 2020 este índice se ha disparado hacia arriba. ¿Qué está haciendo el oro? Precisamente desde el año 2020 dispararse hacia arriba. ¿Cuál es el evento que se ha producido a partir del año 2020, sobre todo en Estados Unidos? La impresión descontrolada de dinero después del crash del COVID. Los estados se han vuelto locos imprimiendo dinero e imprimiendo más inflación. Y acordémonos que la inflación es acumulada. Entonces, ante estos datos, claro, la pregunta es evidente. Tras 100 años de inflación, ¿cuáles son las conclusiones? ¿El oro nos protege contra la inflación? Por lo visto sí, pero cuidado. Durante periodos de tiempo muy largos, periodos que pueden estar más allá de una generación. Es decir, si compramos oro para nuestros hijos, probablemente ellos sí se puedan aprovechar de esa retención de poder adquisitivo. ¿La vivienda mantiene la inflación? La respuesta contundente es sí, porque el índice Case-Shiller, como veis, en Estados Unidos, ha ido creciendo de una manera constante y prolongada durante el tiempo. También tenemos que tener en cuenta una cosa, no es lo mismo la vivienda que el oro. El oro es un activo que te da la opcionalidad de cambiarlo, de obtener liquidez y cambiarlo por otros activos y hacer otras inversiones. Sin embargo, la vivienda es para apalancarse, sentarse en ella y disfrutarla, para que nos entendamos, a menos que invirtáis en vivienda, cosa que yo ahí tengo muy poco conocimiento y ya os intentaré traer algún vídeo, algún experto que conozco para que nos hable un poco de la inversión en vivienda. En conclusión, la impresión descontrolada de dinero desde el año 2020 ha sido el golpe final a un sistema monetario que ya estaba deteriorado. Lo hemos visto con los datos de inflación que estábamos viendo. La pérdida del valor del dólar ha sido acelerada por políticas irresponsables que han disparado la inflación y han reducido constantemente el poder adquisitivo de la población, de los ciudadanos. Mientras los billetes impresos pierden valor con cada nueva emisión, luego hay activos tangibles como el oro y la vivienda que están demostrando ser los únicos refugios capaces de preservar la riqueza a largo plazo. Cuidado, tampoco estoy hablando de bolsa. Probablemente la bolsa y el S&P 500 también estén manteniendo el poder adquisitivo. La historia es clara tras estos 100 años de inflación. El papel moneda se devalúa, pero aquellos que poseen activos reales siguen manteniendo su poder adquisitivo. Por lo tanto, debemos mantenernos informados. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, dale like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal, porque voy a seguir trayendo análisis y contenidos financieros como este. Y por favor, me encanta leer vuestros comentarios en la cajita de comentarios. Eso sí, os lo pido con educación, por favor, porque yo me curro los vídeos y me suponen faena. Solo os pido, yo acepto las críticas y las leo todas. Solo os pido, por favor, que me respondáis con educación. Vuestro amigo, el monito plateado, se despide. Hasta la próxima.